Atención, información de último momento, así arrancamos, está pasando con el dato más esperado de la tarde. Señoras y señores, la inflación de marzo supera todo lo conocido, Sofi. Sí, San, supera todo lo conocido porque se esperaba una inflación por arriba del 6%, pero ya desde ayer empezaron a sonar algunas voces que decían, miren que más que arriba del 6%, puede dar cerca del 7%. Y ahí lo tenemos en 6,7%. La inflación de marzo es la más alta en 20 años. Desde abril de 2002 que no se veía un número de este tamaño, de este calibre. En abril de 2002 fue bastante más alta, 10,4%, pero aún con toda la devaluación, por ejemplo, del gobierno de Mauricio Macri, todo lo que fue la inflación alta de esa época, septiembre de 2018, por ejemplo, ni en esa época hubo un 6,7%, ¿eh? 6,7% mensual, un número brutal, horrible. Acá estamos con Pepe Gil Vidal observando algunos aumentos significativos, el aumento, por ejemplo, de los alimentos, algo que no nos sorprende a nosotros porque vamos todos los días al almacén, todos los días al supermercado. Ya sabíamos que esto estaba yéndose de las manos, ¿no? Exactamente, Sani, te sumo un datito ahí que es una nota al pie en un tono un poco más optimista. Se esperaba un número peor en alimentos incluso, pero fíjate que igual está por arriba del promedio general. 7,2% lo que fue alimentos, alimentos que recuerden que es el rubro que, como siempre les digo, más pegan los hogares de menos ingresos, porque tienen que destinar una mayor porción de sus ingresos, que son más chicos, a comprar algo tan básico como la comida. Sigo repasando rubro, ya que lo tenemos acá. Educación, 23,6%, histórico de marzo. Saben todos los que mandan a los chicos a colegio con aporte estatal o colegio privado que marzo es el mes de los grandes aumentos, 23,6%. Prendas de vestir y calzado con un 10,9%, también una suba por arriba del promedio general. Mira, vivienda, agua, electricidad, 7,7%. ¿Sabes lo que pasa? Ah, perdón, ropa, cambio de temporada. Acuérdense, marzo también. Siempre cambio de temporada. ¿Vos viste la ropa de invierno? Sí, una locura, no la puedes comprar. No se puede comprar. ¿Tú sabes qué planteo con esto? A ver. Una persona con un sueldo bueno, ¿eh? No te estoy hablando ni línea de la pobreza ni indigencia. Te estoy hablando de una persona con un salario fijo bueno. No se puede comprar un abrigo en una familia tipo. Un abrigo que vale 30.000 pesos. Yo vi 40.000. Peor, te digo. Sí, sí, sí. Yo sé que en los shoppings hablas de 70-80. Sí. En los shoppings hablas de 70-80. Pero si vos vas sobre Avenida Santa Fe, te encontrás un tapadito, no muy abrigado, 30.000, 40.000 pesos. Una familia o come o se abriga. Exactamente. O come o se abriga. Tal cual es lo que siempre decimos cuando hablamos de la ropa. No es el shopping lo que preocupa. Es justamente el abrigo para el invierno, son los textiles, las sábanas para las familias que necesitan reponer sábanas. Es todo lo que sube, ¿no? Cuando sube este rubro. ¿Qué pasó en vivienda? Fíjense, un 7,7%. Ahí está metido gas y luz. Aumentos también que corrieron en marzo, que empezaron a aplicar en marzo. Bueno, luego sigue alimentos, luego el nivel general y más adelante ya bebidas, bienes y servicios varios, etcétera, etcétera. Todos altísimos, como ven, ninguno bajó del 3%, pero especial atención a lo que fue alimentos, que obviamente pega muchísimo cuando ves la composición del índice de precios al consumidor. Los alimentos obviamente pesan muchísimo por esto de la composición del gasto de los hogares, justamente, ¿no? Educación, de nuevo, otro se disparó directamente en un 23,6%. Es un número que sube en marzo, puede subir con estos guarismos, pero la verdad es que es muy alto, 23,6% de educación. Sofi. Dale, ¿cómo no? Nafta, colegios, Sí. prepagas, Sí. expensas, Sí. gas, luz, servicios y en De ese todo. orden. De todo. ¿Vos viste lo que fue marzo a nivel aumentos? Sí, y con cepos por todos lados y con las tarifas pisadas. Con las tarifas prácticamente pisadas, tal cual, porque esto fue la primera ronda de aumentos la que vimos en marzo. Atención con lo que se venga más adelante, en los meses de más consumo, en los meses de más frío, se va a venir otro aumento de tarifas. Esto fue recién el comienzo, no van a subir un 20% las tarifas nada más, ¿eh? Lo que acordaron con el fondo no es una suba de 20% de tarifas, es de más. Así que atención con lo que se venga también en ese sentido. A ver, quería pasar, mientras me acompañan, quiero ver el cuadrito de alimentos que me interesa para ver qué subas hubo. A ver, está en la página 12, pero es un poco difícil de leer. Pero yo les voy leyendo, por ejemplo, que el pan francés subió un 17,7%, que el pan de mesa subió casi un 25%,
que la harina subió un 13,2%. Todo básico estamos hablando, ¿no? Sí, sí, básico. Alimentos básicos. Acá alimentos... sí se te combina la inflación natural de nuestro país, la pobreza que nos rodea, Exactamente. con la guerra, ¿no? Acá es Exactamente. la peor combinación tenés acá en el maíz el maíz y el trigo. Mirá lo que fue también, por ejemplo, a ver, la leche, 13,9%. Digamos, estoy leyéndoles alimentos muy, muy básicos que tienen que ver con la canasta de una familia tipo, digamos, que tiene que alimentar a sus chicos, ¿no? Bueno, la verdad, difícil una baja de frutas y verduras, por lo que veo, pero que igual no llegó a compensar del todo. Alimentos, de nuevo, feo el número de alimentos. Yo les digo que las consultoras esperaban un número peor en lo que fue alimentos, pero de todos modos bastante feo, ¿eh? Educación 23,6, reitero, 6,7% el número de inflación en marzo, el más alto desde abril de 2002. ¿Qué significa esto? ¿Que esto no para? ¿Que abril va a ser peor? O sea, ¿esto sigue creciendo? Porque venimos subiendo enero, febrero, marzo este salto. Sí. ¿Cómo sigue? Mirá, abril, hay algo que se llama, lo mencioné hace un ratito, indicadores de alta frecuencia. Básicamente permiten ver más en tiempo real, lo estoy explicando de manera muy básica, lo que pasa con la inflación. Si vos ves qué está pasando con los alimentos y con la inflación en general, abril es cierto que está un poco más calmado que lo que fueron las 2 últimas semanas de marzo, que coinciden con la famosa declaración de guerra contra la inflación. Ahí está. Este es el primer resultado, ¿no? Si querés, primer resultado tentativo de lo que fue la famosa guerra contra la inflación. Es muy difícil declarar una guerra contra la inflación cuando a nivel internacional la inflación está subiendo enormemente. Los datos de Estados Unidos los vimos esta semana. Datos de Brasil también horribles. Son datos internacionales que son feos. Los alimentos subiendo. En la Argentina las expectativas completamente desancladas. ¿Cómo hablas de guerra contra la inflación y un mes después, menos de un mes después, te está dando cerca del 7% la inflación mensual? ¿No? Digo, Ya tenemos que ir a una entrevista, pero antes quiero contarles algo que está saliendo en este momento. Es una primicia internacional. Acaban de detener al tirador del subterráneo de Nueva York. Lo acaban de detener, el sospechoso del tiroteo de Brooklyn, Frank James, arrestado mientras paseaba por una calle de Nueva York. Se están esperando cargos relacionados con terrorismo. Es esta noticia que acaba de salir hace escasamente un minuto, por eso se las quería anticipar. Sí, ahora sí, vamos a la noticia que vamos a ampliar en breve. Sí, claro. Superamos esta entrevista que tenemos ahora, que estamos en condición ya de saludar a Martín Lustó, luego de conocerse este número espantoso de la inflación. ¿Cómo le va, Lustó? ¿Qué tal, Sandra y Pepe? ¿Cómo andan? Muy bien, acá estamos con Sofi Tenrile, que nos acaba de traer el adelanto del 6,7. Esperábamos un 6. Un 6 era un montón, pero casi 7, Lustó. Bueno, la estaba escuchando recién a Sofía. Creo que el 6 o el 6,7, cualquiera de los dos números nos hubiera indicado que estamos en un problema cualitativamente distinto en materia de inflación de lo que veníamos soportando en los meses previos. Sí. Ya el número de febrero había dado muy alto. Ese número todavía no tenía el impacto de la guerra. Claro. Sofía recién lo estaba desgranando y veíamos algunos rubros que no tienen directamente que ver con la guerra, sino con saltos coyunturales o como es el tema de la educación en marzo o como puede ser expensas. Pero cuando uno mira el número global, lo que ve es una inflación no solamente que es la más alta de los últimos 239 meses en la Argentina, insisto en esto para ejemplificar que estamos cualitativamente en un problema diferente que hasta hace poco, la más alta de los últimos 239 meses, desde abril del 2002, que es una inflación 6,7 que si uno la anualiza da alrededor de 91% anual. Uno mira los últimos 12 meses y eso da 55, pero si esto se repitiera para adelante, para entender la gravedad del problema al que hemos llegado, estamos hablando de un 91% de inflación. Y es todavía un poco más alta en alimentos, porque es 6,7 en general y 7,2% en alimentos. Nosotros desde la consultora, desde LSG, que la dirige Guido Lorenzo, seguimos los precios permanentemente para tener indicadores anticipados de esto, pero además no solo estamos viendo que suben mucho los alimentos, sino que casi todos los alimentos suben en un mes. Es decir, en una semana una quinta parte de los alimentos sube en una semana. Quiere decir que en un mes entero casi todos los alimentos subieron.
Y eso es lo que estamos viendo, es lo que se llama índice de difusión. Todo está subiendo todo el tiempo. Yo recuerdo dando clases de economía, yo di clases en posgrado, en grado y también en colegio secundario. Y una vez pregunté a los alumnos en un colegio secundario qué es la inflación y alguien me contestó cuando todos suben, cuando todo sube y todos insultan. No dijo esa palabra, dijo otra. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cada vez que perdemos un 1% de nuestro poder adquisitivo porque los precios suben más que nuestros ingresos, hay 230.000 pobres nuevos en la Argentina. Quiere decir que hay familias que cada vez que caen en pobreza tienen que optar entre consumir una cosa u otra, tienen que optar entre tomarse el colectivo o cargar pulsos al celular, entre comprar un remedio o comer, entre arreglar, no sé, un artefacto para poder calefaccionarse o darle leche a los hijos. Eso es lo que está pasando a una escala inusitada, insisto, de los últimos 239 meses. Es la cifra más alta desde que tuvimos los coletazos de la hiperdevaluación del 2002. Y Martín, muy bueno el ejemplo que te daban, ¿no?, de lo que es la inflación, ¿no? Cuando todos ven que los precios aumentan y además toda la gente insulta rápidamente. Me ha tocado conversar con mis vecinas que van al mercado muy seguido. Lo comentábamos con Sandra y me dice, mira, sí, el número quiero saberlo, pero la verdad no me hace falta, voy al mercado todos los días. Es un horror lo que pasa en el mercado. En el mercado los precios no paran de subir y además a veces ya no encontrás algunos productos. Y mientras tanto el gobierno trata de decirte que este va a ser el mes más alto de todo y que a partir de ahora va a bajar. ¿Crees que va a pasar eso? A ver, dos consideraciones importantes con respecto a lo que estás diciendo. Primero, todos nosotros, ustedes dos, probablemente también Sofía, en mi caso particular, en mi familia, cada vez que vamos a comprar cualquier cosa, y yo hago también las compras como todo el mundo, nos sorprendemos con los precios. Nos sorprendemos. Y nosotros tenemos cierta holgura. Pongámonos en los zapatos de aquellos que, como están por debajo de la línea de pobreza. La línea de pobreza quiere decir que no te alcanza para tener todo lo que deberías tener. Y es muy bajito lo que es la línea de pobreza en la Argentina. Es 2,2 veces lo que hace falta para comer. 2,2 veces lo que hace falta para comer. Quiere decir que si vos estás debajo de la línea de pobreza, estás optando todo el tiempo. Entonces, se te rompe algo y lo tenés que arreglar y comés menos. O le das de comer menos a tus hijos, o no le compras los útiles, pero no o no te podés siquiera tomar el transporte público. A ese nivel, estamos con gente, compatriotas, crecientemente en un nivel en el cual tienen que optar qué hacen cotidianamente. Sí. No pueden elegir todo. Y cuando digo todo es lo mínimo, indispensable para pertenecer a la sociedad. Eso es lo que está pasando. Punto número 2. ¿Este es el número más bajo? No sabemos si es el número más bajo. ¿Por qué? Porque sabemos que estacionalmente marzo es alto. Pero también sabemos que en los países, en el mundo, el impacto de la guerra sigue teniendo efecto. No solamente el impacto de la guerra, sumémoslo los disloques logísticos en China, producto de que gran parte de Shanghái está confinado. Entonces, no sabemos, y encima en Argentina, ustedes lo decían recién, hay precios pisados. Y ahora lo que tenemos es una inercia inflacionaria, que es que, bueno, todos en la Argentina ya hemos vivido inflación durante bastante tiempo y sabemos cómo intentar protegernos. El que está vendiendo dice, bueno, vendo un poco más caro. ¿Por qué? Porque voy a tener que reponer. El que tiene que negociar un salario hace lo mismo. Entonces, una vez que esto se dispara, hay inercia inflacionaria. Y ahí es donde vemos con suma preocupación no solamente que esta es una discusión no lo suficientemente incorporada en la sociedad muchas veces, o en el gobierno, o en la política en general, sino que el gobierno está debatiendo entre sí públicamente qué es lo que hace con esto, y se están echando las culpas. Y la verdad es que recién te escuchaba con atención, no hace falta que estés por debajo de la línea de pobreza para no poder pagar el calefón que se te rompió o el baño que está perdiendo. Lamentablemente hoy, con un sueldo bueno, un sueldo de 100.000 pesos, suponete que tenés una persona que cobra 100.000 pesos, o arregla el calefón, o se compra una campera para encarar el invierno, o llega a fin de mes. Hoy la gente realmente no vivís bien con un sueldo, Martín. No vivimos bien con un sueldo. No llegamos. Sandra,
Está clarísimo lo que estás diciendo. Recordemos que cuando Argentina tuvo episodios de mucha más inflación que esto, la pobreza llegó a niveles increíblemente altos, producto de lo que estás diciendo. Vos pensá, porque a veces hablamos de los piquetes o si es un delito o no es un delito, vos pensá, estamos diciendo que la clase media, cuando tiene un gasto inesperado, no puede dar abasto al gasto inesperado. Imaginemos lo que es no poder dar abasto al gasto cotidiano. Y eso no es solamente, otra vez, no es solamente el que está en situación de pobreza técnicamente. Nos damos cuenta que crecientemente la clase media está dejando las uñas clavadas en la pared para no caerse a la pobreza. Pero cada vez que, como vos decís, tiene que cambiarle la campera a un hijo, tiene que comprar un par de zapatos para el colegio, tiene que arreglar algo que se le rompió en la casa que es indispensable. No importa si es el termotanque, una estufa de cuarzo, no puede. Eso es lo que estamos viviendo. Sí, y mientras tanto el gobierno sigue discutiendo entre sí. Y agrego un dato respecto a esto que lo hablamos la otra vez en la última marcha con Pepe. Lo más triste de todo esto, me da mucha tristeza escucharte, te lo tengo que decir, o sea, me da angustia escucharte, porque lo vemos, lo charlamos, lo compartimos con Sofi todos los días, pero en la última marcha, el último acampe, no el de hoy, el último acampe, que lo recorrí de punta a punta, la imagen más triste para mí, ¿sabes cuál fue? Ver pibes de 20 años en el piquete y chicas que me decían, yo como una vez por día, y quiero trabajar, yo quiero trabajar, no quiero estar acá, no me interesa estar acá, quiero que alguien me dé trabajo. Salió al aire con nosotros, Pepe. La verdad es que me duele pensar en lo que viene, porque esto es lo peor, lo que viene. Pero Sandra, lo que viene, no para caer en frases vacías o en optimismos vanos, porque ya nos han prometido, pensemos en la historia argentina que a nosotros por edad nos ha tocado vivir. Ya nos prometieron que íbamos a ser Argentina potencia, ya nos prometieron que con la democracia se come, se cura y se educa, ya nos prometieron que íbamos a entrar en el primer mundo, ya nos prometieron que estábamos condenados al éxito, ya nos prometieron que teníamos el mejor equipo de los últimos 50 años y ya nos prometieron que teníamos un equipo de científicos. Entonces, no es para pensar en optimismos vanos, pero sí es cierto que Argentina tiene posibilidades concretas y que esas posibilidades concretas dependen de la madurez de nuestro debate. Y yo no veo un debate maduro. En primer lugar, no veo un debate maduro adentro del gobierno acerca de lo que está pasando y muchas veces no veo un debate maduro en la sociedad. No veo un debate político maduro porque veo que recurrimos muy fácil a los eslóganes. No queremos Estado, dicen algunos. Queremos un Estado chiquitito. No queremos Banco Central, no queremos escuela pública, no queremos salud pública. No queremos el la peso. gente que no llega a nada resulta que es culpable. Y no, lo que nosotros necesitamos es mejor Estado. Mejor Estado. No hay ningún país que con la receta de sin Estado haya ido a ningún lugar. Es mentira que si uno tiene Banco Central, buena salud y buena educación, es mentira que no es un país comunista, como dicen algunos. Pregúntele a Estados Unidos, a Escandinavia, Alemania, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Japón. ¿Qué es lo que tienen? Buenos estados. Pregúntenle a la Unión Europea. ¿Qué es lo que tienen? Buenos estados. La pelea que tenemos que dar en la Argentina es para tener un buen estado, no un estado que gaste en estupideces, no un estado que no tenga claras las prioridades. Esa es la manera de bajar la inflación. Martín, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego.